El terremoto final ha llegado. Lo que está a punto de revelarse te dejará con la mandíbula por los suelos y pondrá en juego el futuro de la Fórmula 1. Si pensabas que la denuncia de Franco Colapinto sobre el favoritismo a Gasly era una bomba, abrite bien los ojos. Porque lo que se cocinó tras bambalinas, las pruebas irrefutables y la reacción desesperada de Alpine, son el detonante de un escándalo que hará temblar los cimientos de este deporte. Aquí, en tu canal de confianza, no solo te damos la noticia, te sumergimos en la conspiración con una intensidad que te va a dejar sin aliento. Recordemos, mis queridos detectives de la verdad, la explosión de Franco Colapinto en Barcelona, ese no es normal, que desenmascaró el favoritismo de Alpine hacia Gasly en la estrategia de carrera. Esa declaración no fue una queja, fue una denuncia frontal que expuso las profundas grietas internas del equipo. El ambiente en el box, denso y cargado, se convirtió en un polvorín. Las luces se apagaban lentamente, los mecánicos recogían cables con caras largas y los ingenieros trataban de ocultar con papeles lo que ya se veía en los ojos de todos. La tensión había explotado. Pero lo que vino después, las horas y los días subsiguientes, son el verdadero epicentro de esta historia que está reescribiendo las reglas del juego en la F1. El fracaso estratégico y la sentencia de Colapinto. No vine a ser el segundo de nadie. El Gran Premio de España había terminado con un resultado amargo para Franco. Ni puntos, ni ritmo constante, ni opciones claras. Pero el verdadero daño no fue el deportivo, fue la sensación de haber sido dejado de lado una vez más dentro de su propio equipo. Mientras Gasly recibía una estrategia optimizada, basada en el safety car y con neumáticos frescos en el momento justo, Franco quedaba atrapado en una carrera sin aire limpio, sin ajustes de reacción y con una parada tardía que lo condenó al fondo de la grilla. Esto no es nuevo, pero ya no lo voy a callar, lanzó frente a un grupo reducido de periodistas que no podían creer lo que estaban escuchando. El tono no era furioso, pero sí firme, dolido, real. Pero lo más fuerte llegó cuando la frase que soltó Franco fue como un golpe seco, directo al corazón de Alpine. Gasly tiene un programa de carrera completamente distinto al mío. Y cada vez que yo pido algo, hay demoras o excusas. Lo que vivimos hoy fue una repetición de lo que vengo diciendo en privado hace semanas. ¡Boom! Esas palabras, que hasta ahora eran un murmullo entre mecánicos, se convirtieron en una verdad grabada, publicada, compartida. Una frase que ya no se podía esconder. Lo más duro fue el contraste. En la misma carrera donde Franco se hundía por decisiones mal ejecutadas, Pierre Gasly lograba mantenerse firme, sin sobresaltos, con el respaldo absoluto del equipo estratégico. No es culpa de él, aclaró Colapinto. Pero hay una clara diferencia de tratamiento, y eso en Fórmula 1 te hunde. No hacía falta decir más. Las imágenes lo habían mostrado todo, uno con pista limpia y gomas frescas, el otro peleando en medio del tráfico con neumáticos al límite. Desde su debut, Colapinto había aceptado su rol dentro de Alpine, piloto joven en desarrollo, con margen para equivocarse. Pero lo que ocurrió en Barcelona no fue parte del aprendizaje, fue otra cosa. Fue sentirse deliberadamente apartado, sentir que sus comentarios no eran escuchados, que sus sugerencias estratégicas eran ignoradas y que, una vez más, su destino se decidía desde una computadora que nunca parecía favorecerlo. Si esto te indigna, suscríbete ahora mismo y contanos qué harías en el lugar de Franco. Y aquí es donde todo cambió, de forma brutal. Lo más impactante fue su declaración final antes de retirarse del circuito. Con voz firme, sin perder la compostura, lanzó una frase que dejó a todos helados. Si esto es parte del plan, deberían decírmelo, porque no vine a la Fórmula 1 a ser el segundo de nadie sin pelear. Y con eso cerró su intervención. No dio más entrevistas, no volvió al hospitality, se fue en silencio, pero dejando tras de sí un incendio que ni Briatore pudo evitar ver. Una verdadera declaración de guerra a su propio equipo. La reacción desesperada de Alpine. Entre la negación y el control de daños. En las oficinas de Alpine, la reacción fue inmediata. Algunos intentaron minimizar el episodio, otros, en cambio, entendieron que lo que había dicho Franco era grave, no por su tono, sino por lo que revelaba. Desconfianza interna, fractura técnica y una guerra silenciosa por igualdad de condiciones. El joven argentino había dejado de ser el chico nuevo que escucha. Ahora era alguien que exige, que no quiere solo un asiento, quiere herramientas, quiere respeto. Pero lo más fuerte llegó cuando, en redes sociales, el impacto fue instantáneo. La comunidad de fans, siempre atenta, viralizó los fragmentos clave de sus declaraciones. Se multiplicaron los mensajes de apoyo, las comparaciones entre estrategias y los gráficos que mostraban cómo Colapinto siempre terminaba atrapado en tráfico, sin opciones de undercut ni oportunidades reales. El público ya había elegido un lado y no era el de los que callan. Lo que había comenzado como un domingo cualquiera, terminó con una grieta abierta dentro del equipo. Una grieta que ya no se tapa con comunicados ni promesas de revisión.
Porque cuando un piloto se siente traicionado desde adentro, el problema no es la pista, es el equipo. Y si Alpine no reacciona, Colapinto podría dejar de pelear por posiciones y empezar a pelear por su permanencia en la F1. Dale like y compartí este video si sentís que es hora de que la F1 sea justa. Las palabras de Franco Colapinto no solo cruzaron la frontera del paddock, rebotaron por cada rincón de Alpine como una alarma que nadie quería escuchar. En el Hospitality, las miradas se esquivaban. Algunos ingenieros bajaban la cabeza, otros hacían gestos de incomodidad. El estallido no había sido violento, pero sí exacto. Y lo que dolía no era la forma, sino el fondo. El piloto más joven del equipo acababa de cuestionar públicamente el sistema interno y lo había hecho con pruebas, argumentos y valentía. Y aquí es donde todo cambió, de forma inesperada. El primer reflejo de la directiva fue contener. Una serie de reuniones relámpagos se sucedieron tras bambalinas. Se habló de malinterpretación, de emociones post-carrera, de tensiones normales en el alto rendimiento. Pero nadie dentro del box creyó realmente en esa narrativa. Porque lo que dijo Franco no fue una explosión emocional, fue una línea directa al núcleo del favoritismo que ya venía generando malestar silencioso dentro del equipo. Gasly, por su parte, fue abordado por la prensa con cautela. Sabía que cualquier palabra mal dicha podía avivar el fuego. Optó por una respuesta diplomática, casi robótica. Mi carrera fue sólida. Seguimos lo que el equipo nos propuso y funcionó. Ni una palabra sobre Franco, ni una señal de apoyo. Para algunos era prudencia, para otros indiferencia pura. Y en ese vacío, Colapinto quedaba una vez más aislado, pero el aislamiento no duró mucho. Lo que empezó a crecer en paralelo fue algo que ningún equipo puede controlar del todo: el respaldo externo, la marea internacional, analistas, expilotos y la fisura en el paddock. En las redes, la comunidad de fanáticos multiplicaba cada declaración, cada dato que mostraba las diferencias de estrategia entre los dos pilotos. Pero lo más impactante fue la reacción de figuras influyentes. Pilotos retirados, analistas y hasta miembros de equipos rivales comenzaron a compartir mensajes crípticos que insinuaban que Franco tenía razón. El escándalo poco a poco dejaba de ser interno para convertirse en un problema de la F1. Pero lo más fuerte llegó cuando un exdirector técnico de un equipo campeón de F1, una voz respetada por su objetividad y su conocimiento profundo del deporte, publicó un hilo en redes sociales analizando la estrategia de Alpine en Barcelona. Con gráficos y datos técnicos, demostró cómo la parada en boxes tardía de Colapinto, sumada a la falta de undercut y la nula reacción al safety car, no solo fue una decisión subóptima, sino que era inexplicable desde el punto de vista de la optimización de carrera. Dijo: muchos aseguran que esa estrategia fue un suicidio deportivo para Colapinto. Y la verdad, es una verdad que duele. Este análisis técnico, proveniente de una fuente intachable, le dio a la denuncia de Franco un peso incuestionable. Si esto te enfurece, deja tu like y comenta qué tan lejos crees que llega el favoritismo. Dentro del equipo Alpine, los ingenieros empezaron a revisar los datos de carrera con otra mirada. La estrategia de Colapinto no había respondido al timín del safety car. No había tenido margen para reaccionar. Y lo más llamativo, su degradación de neumáticos había sido previsible, pero no se corrigió en el momento adecuado. Un par de técnicos, esos que se sienten traicionados por sus propios jefes, comenzaron a preguntarse si las decisiones se habían tomado con imparcialidad o si alguien había elegido mirar para otro lado. El ambiente interno era un caos, con chispas de desconfianza volando por todos lados. Mientras tanto, Franco se mantuvo en un silencio estratégico. No agregó más declaraciones, no subió fotos, no dio entrevistas. Su entorno comunicó que estaba procesando lo ocurrido y que no quería distraerse del objetivo. Pero esa calma no era pasividad, era estrategia. Porque ahora había logrado lo más difícil: poner los reflectores sobre la verdad. Y en ese momento, el silencio de Colapinto era más potente que cualquier frase. El ajedrez de Briatore y la amenaza de otros equipos. El futuro de Colapinto en juego. Briatore, enfrentado a un posible incendio mayor, cambió de postura. Pidió un informe completo del área de estrategia. Preguntó directamente por qué se ejecutaron decisiones tan distintas entre sus dos pilotos. No lo hizo por preocupación por Franco, lo hizo por control de daños. Porque si el favoritismo quedaba expuesto en cifras y análisis de expertos, su autoridad como gestor quedaba en entredicho. Y para Briatore, eso es lo único que realmente importa. Pero lo más fuerte llegó cuando, en medio de este torbellino, algunos equipos empezaron a observar con atención. No lo decían públicamente, pero la figura de Colapinto empezaba a ganar atractivo. Un piloto joven, rápido, capaz de plantarse frente a estructuras que muchos temen desafiar. Y la noticia se corrió como reguero de pólvora. Al menos dos equipos de media tabla,
e incluso un equipo de punta que busca renovar su alineación, habían contactado al manager de Franco. No para ofrecerle un asiento inmediato, sino para expresar interés, para monitorear su situación, y lo más importante, para conocer de primera mano los detalles de su conflicto con Alpine. La posibilidad de que Franco abandone Alpine, no por falta de rendimiento, sino por una cuestión de principios y de juego limpio, abrió un abanico de oportunidades inesperadas. Muchos aseguran que Colapinto se cotiza en alza como nunca antes. Una verdadera ironía del destino. La afición no bajaba la intensidad. Estamos con Franco. Ya era una frase común en cada publicación del equipo. Cualquier contenido que no lo incluyera era criticado ferozmente. Alpine intentó suavizar el clima con mensajes neutros, pero no funcionó. La narrativa ya no estaba en sus manos, la había tomado Colapinto y la marea de apoyo popular. Y una vez que un piloto se convierte en símbolo de resistencia, no se lo puede volver a encasillar como el aprendiz. El ultimátum final, la amenaza del juicio y la intervención de la FIA. El silencio de Franco se rompió con un movimiento estratégico que Alpine no esperaba. Su equipo legal, con el respaldo del padrino y el testimonio del mecánico exiliado, envió una notificación formal a Alpine. No era una simple queja, era una amenaza legal contundente. La notificación detallaba las violaciones contractuales por parte de Alpine, el incumplimiento de las condiciones de igualdad de trato y la potencial conducta maliciosa que había afectado el rendimiento de Colapinto. Exigían una investigación interna independiente y transparente, con acceso total a la telemetría y a los datos de estrategia de ambos coches, bajo la supervisión de un ente externo imparcial. Y si no se cumplían estas condiciones, se iniciarían acciones legales por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. Entonces, ¿qué pasará ahora? La verdad, que se ha mantenido oculta por tanto tiempo, está a punto de ver la luz de forma oficial y con consecuencias devastadoras. ¿Alpine se desmoronará bajo el peso de la evidencia? ¿Será sancionado un equipo histórico por favoritismo y sabotaje? ¿Franco Colapinto será el héroe que desenmascaró la corrupción en la F1 y se convertirá en una leyenda? ¿O la maquinaria del poder logrará, de alguna manera, silenciarlo, aunque ya no pueda detener la verdad? La comunidad ya eligió su bando, los dados están echados, y vos, ¿de qué lado estás en esta guerra que definirá el futuro de la Fórmula 1 para siempre? No te quedes afuera de esta historia que va a cambiar la historia del automovilismo para siempre. Suscríbete a nuestro canal para ser el primero en enterarte de cada giro inesperado, déjanos tu like si esta noticia te dejó sin aliento y te hizo pensar, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad absoluta sobre el caso Colapinto, el favoritismo en Alpine y la inminente investigación de la FIA. Esto es solo el comienzo de una guerra que marcará la historia de la Fórmula 1 para siempre. Y el escándalo de la década en la Fórmula 1 estalla frente a tus ojos. Si pensabas que la trama de sabotaje y favoritismo en Alpine con Franco Colapinto había tocado techo, prepárate para la detonación final que va a reventar todos los paradigmas. Lo que está por revelarse no solo confirmará cada una de tus sospechas, sino que te mostrará cómo los hilos del poder se tejen en las sombras, y cómo un pibe argentino se convirtió en el epicentro de una guerra que definirá el futuro de este deporte. Aquí, en tu canal de confianza, no solo te damos la noticia, te hacemos parte de la verdad más cruda y explosiva que jamás hayas imaginado. Recordemos, mis queridos y apasionados seguidores de la verdad, la valiente denuncia de Franco Colapinto tras el GP de Barcelona, ese grito de no es normal, que desenmascaró el favoritismo descarado hacia Gasly y la posible conspiración dentro de Alpine, fue la chispa que encendió la pradera. La respuesta de Alpine, una cortina de humo mediática y una purga interna brutal, intentó apagar el fuego. Pero la aparición del padrino misterioso, el testimonio explosivo del mecánico exiliado y la intervención privada de la FIA con un ultimátum, transformaron ese fuego en un infierno para la escudería francesa. Franco Colapinto, el David argentino, estaba acorralando a Goliat, y la batalla final estaba por comenzar. El día cero en Stone. Caos y conflicto en el corazón de Alpine. Las 48 horas de plazo que la FIA le había dado a Alpine se convirtieron en un infierno. La fábrica de Stone, usualmente un templo de la ingeniería y la precisión, se transformó en un campo de batalla de acusaciones internas y desesperación. Los directivos, antes tan arrogantes, ahora se veían las caras con el miedo de la ruina. La posibilidad de una suspensión inmediata, de multas millonarias, y lo peor, la mancha indeleble de un escándalo de sabotaje, los llevó al límite. Pero lo más fuerte llegó cuando la tensión explotó en una de las reuniones de emergencia más acaloradas en la historia reciente de Alpine. Fuentes internas, que lograron filtrar información bajo el más estricto secreto, describen una escena caótica, gritos, reproches, e incluso un conato de enfrentamiento físico entre dos directores de área, uno del departamento técnico y otro del departamento de estrategia.
Se acusaban mutuamente de haber dado la orden o de haber mirado para otro lado ante las inconsistencias del coche de Colapinto. Muchos aseguran que se estaban comiendo entre ellos como hienas. La lealtad al equipo se había esfumado, reemplazada por el instinto de supervivencia y el miedo a ser el chivo expiatorio. Es que la verdad, cuando explota, no tiene piedad. Si esto te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios qué pensás de la cúpula de Alpine. En medio de este descontrol, Flavio Briatore, el hombre que creía poder manejar cualquier crisis, se encontraba en una encrucijada. Su reputación como solucionador de problemas estaba en juego. Intentó imponer su autoridad, exigir silencio y una solución conjunta, pero el miedo había corroído la disciplina interna. Las viejas tácticas de Briatore, basadas en la intimidación y el control férreo de la narrativa, ya no funcionaban. El mundo había cambiado, y la denuncia de Colapinto, respaldada por evidencias y la furia de los fans, había desnudado la fragilidad de su sistema. Y aquí es donde todo cambió, de forma inesperada y brutal. La presión sobre el jefe del departamento de estrategia, el arquitecto de las decisiones que habían hundido a Franco en Barcelona, era insostenible. Este individuo, que hasta ese momento había mantenido una postura fría y negacionista, empezó a mostrar signos de quiebre. Los datos, esos que Franco conocía tan bien, eran implacables. Los análisis del exdirector técnico de F1, la filtración de su propio mecánico, todo apuntaba en una sola dirección. Y la inminente investigación de la FIA lo expondría por completo. Espera a conocer el detalle que cambió todo. En las últimas horas del plazo de la FIA, cuando la desesperación en Alpine alcanzaba su punto máximo, el jefe de estrategia, en un movimiento que sorprendió a todos, solicitó una reunión a solas con Briatore. La conversación fue breve, intensa y a puertas cerradas. No se sabe con exactitud qué se dijo, pero la filtración posterior fue devastadora. Este directivo habría presentado su renuncia, pero no sin antes deslizar que no quería ser el único que pagara el precio por decisiones tomadas en conjunto y con el conocimiento de otros altos mandos. Un verdadero golpe bajo, una confesión de culpa velada que implicaba a más de uno. Si esto te da escalofríos, dale like y compartí este video con tus amigos que necesitan saber la verdad. El silencio roto. La contradicción de Gasly y el efecto dominó. El silencio de Pierre Gasly, antes interpretado como prudencia o complicidad, ahora se volvía insostenible. La presión mediática, la furia de los fans y el inminente escándalo en Alpine lo acorralaban. No podía seguir ignorando la situación sin manchar su propia reputación. Pero lo más fuerte llegó cuando, en una entrevista obligada con un medio francés, donde intentaba mostrar normalidad, Gasly fue acorralado con preguntas directas sobre las fallas de Colapinto y la disparidad estratégica. Visiblemente nervioso, con la voz temblorosa, titubeó. No negó las fallas, ni el favoritismo. Solo pudo balbucear que el equipo hace lo mejor para ambos pilotos y que confía en los procesos internos. Pero lo más revelador fue su lenguaje corporal. Evitaba la mirada del entrevistador, sus manos sudaban y su postura era defensiva. Muchos aseguran que Gasly se cagó en las patas, se lo comió la presión. Y la verdad, es lo que transmitía. Su intento de diplomacia solo sirvió para confirmar las sospechas de la comunidad. Su silencio se había vuelto una contradicción ruidosa. Este quiebre de Gasly no pasó desapercibido. Otros pilotos de la grilla, que hasta ahora habían mantenido una postura neutral por miedo a represalias de sus propios equipos, empezaron a susurrar en privado. Algunos expresaron su preocupación por la integridad del deporte, sin nombrar directamente a Alpine. Otros, con más valentía, enviaron mensajes de apoyo discretos a Franco Colapinto a través de intermediarios. El efecto dominó de la denuncia de Franco estaba desestabilizando el statu quo de la F1. La conferencia de prensa histórica. El momento de la verdad. Con el ultimátum de la FIA a punto de expirar y las filtraciones internas carcomiendo Alpine desde adentro, el equipo se vio obligado a realizar una conferencia de prensa de emergencia. No era la típica rueda de prensa postcarrera. Esto era diferente. Era una estrategia desesperada para controlar el daño, para evitar el castigo máximo de la FIA y para intentar, quizás, salvar algo de su prestigio. Y aquí es donde todo cambió, de forma sísmica. La sala de prensa estaba repleta. No solo los periodistas de F1, sino corresponsales de los principales medios de comunicación del mundo. El ambiente era tenso, cargado de anticipación. Flavio Briatore, con el rostro más serio que nunca, acompañado por el director técnico de Alpine, se sentó frente a los micrófonos. No hubo sonrisas, no hubo bromas. La declaración de Briatore fue breve, medida, pero impactante. Reconoció problemas internos de comunicación y procedimiento que pudieron haber afectado la igualdad de condiciones entre sus pilotos.
Habló de una profunda reestructuración interna y anunció la separación de mutuo acuerdo con el jefe de estrategia que había renunciado. Una confesión de culpa sin nombrar la palabra sabotaje, pero admitiendo la esencia de la denuncia de Colapinto. Muchos aseguran que Briatore se comió sus palabras en vivo, y la verdad es que le tocó tragarse un sapo enorme. Pero lo más revelador fue cuando, visiblemente incómodo, Briatore fue presionado por un periodista sobre la posibilidad de que la FIA iniciara una investigación formal. Su respuesta fue evasiva, pero un movimiento de su mirada hacia el director técnico, sumado a un leve temblor en su mano, lo delató. El director técnico, en un intento de salvar la situación, habló de auditorías internas exhaustivas y de medidas correctivas urgentes. Era un intento de mostrar buena voluntad ante la FIA, de evitar el castigo máximo. Estaban negociando públicamente su pellejo. La reacción de Franco y el padrino en las sombras. Mientras la conferencia de prensa se desarrollaba en vivo, Franco Colapinto, desde su base de operaciones, observaba cada segundo. Su rostro, antes marcado por la frustración, ahora mostraba una mezcla de satisfacción y cautela. Sabía que había ganado una batalla, pero la guerra aún no terminaba. Su padrino misterioso, el excampeón que lo había apoyado en las sombras, le envió un mensaje de texto corto pero contundente. Bien hecho, pibe. Esto es solo el principio. Ahora, a esperar los siguientes movimientos. La estrategia de presión había funcionado. Pero lo más fuerte llegó cuando la noticia de la renuncia del jefe de estrategia y la admisión de problemas internos por parte de Alpine se difundió. Los fans de Colapinto estallaron en júbilo. Las redes sociales se inundaron con mensajes de justicia para Franco. Lo logramos. Y Colapinto es un crack que no se deja pisotear. Era una victoria moral para el piloto argentino, una prueba de que su valentía había valido la pena. Muchos aseguran que Franco es el nuevo héroe de la F1. Y la verdad, es difícil no sentir ese orgullo argentino por este pibe. Sin embargo, el equipo legal de Colapinto no se durmió en los laureles. La renuncia del jefe de estrategia era un paso, pero no una solución completa. La denuncia ante la FIA seguía en pie. El objetivo de Franco no era solo una confesión de culpa, sino una garantía de igualdad de condiciones para el futuro y una posible indemnización por los daños causados a su carrera y reputación. El futuro en el aire. ¿Qué pasará con Colapinto y Alpine? La F1 se encuentra en un punto de inflexión. El escándalo de Alpine y la valiente denuncia de Colapinto han expuesto las fisuras del sistema. ¿Será este el inicio de una era de mayor transparencia, o las viejas prácticas seguirán operando en las sombras? El futuro de Alpine, ahora sin su jefe de estrategia y con una nube de sospechas sobre su credibilidad, es incierto. La FIA tendrá la última palabra sobre las sanciones, y el ojo del mundo estará puesto en sus decisiones. Y Franco Colapinto, el pibe de los polvorines, Buenos Aires, Argentina, se ha convertido en una figura global. Su historia trasciende el automovilismo. Es la historia de un David que se atrevió a desafiar a Goliat, de un joven que se negó a ser silenciado. Su destino en la F1 es ahora más incierto que nunca, pero su reputación, su valentía y su integridad están más firmes que nunca. Los equipos que lo habían sondeado antes, ahora lo ven con otros ojos, no solo como un talento, sino como un símbolo. Entonces, ¿qué pasará ahora? ¿Alpine será sancionado por la FIA de manera ejemplar? ¿Franco Colapinto buscará un nuevo equipo donde pueda competir en igualdad de condiciones, o se quedará a luchar por la verdad dentro de Alpine? ¿Gasly logrará limpiar su imagen, o su silencio lo condenará? La comunidad ya eligió su bando en esta batalla épica, ¿y vos? ¿De qué lado estás en la guerra que definirá el futuro de la Fórmula 1 para siempre? No te quedes afuera de esta historia que está redefiniendo el futuro del automovilismo. Suscríbete a nuestro canal para ser el primero en enterarte de cada giro inesperado, déjanos tu like si esta noticia te dejó sin aliento y te hizo pensar, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad absoluta sobre el caso Colapinto, el favoritismo en Alpine y la inminente investigación de la FIA. Esto es solo el comienzo de una guerra que marcará la historia de la Fórmula 1 para siempre.